Hola a todos, Iglesia Cita con la Vida. Bienvenidos a nuestro servicio online. El día de hoy estamos muy expectantes porque sabemos que hay una palabra increíble para ti, que será de mucha bendición para tu vida. Es por eso que te invitamos a que puedas compartir este video con todos tus familiares y amigos, para que así muchas más personas puedan conocer de Dios. Recuerda tener listo tu lapicero, tu cuaderno y tu Biblia a la mano para que puedas anotar todo lo que Dios te quiere hablar el día de hoy. Ahora te invito a que puedas acompañarme a leer este versículo. Josué 1:5 dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué hermosa promesa! Ahora, Iglesia, acompáñame a orar para aperturar este servicio. Gracias, Señor, por este día, Padre, por un día más en el que podemos reunirnos como iglesia y estar en un mismo espíritu. Gracias, Señor. Abre mi corazón, Señor, mi entendimiento, Padre. Sensibiliza mis oídos para que pueda escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo y declaramos la victoria sobre este servicio, Señor. Y bendecimos a todos aquellos que están escuchando este mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Un gustazo poder saludarles una vez más a través de las redes sociales como siempre. Y bueno, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios que nos ha dado las fuerzas necesarias para poder levantarnos en esta mañana hermosa y el ánimo sobre todo también que se requiere para poder compartir la palabra del Señor. Así es que espero que usted también tenga ánimo para escuchar la palabra de Dios, el consejo que Dios tiene para su vida. Así que quiero invitarle allí en la comodidad de su hogar que me acompañe, por favor, en su Biblia al Evangelio según Mateo capítulo 25 y vamos a lecturarlo desde el verso 14 en adelante. Yo lo voy a hacer desde la pantalla y quiero animarle para que me ayude. Hágalo conmigo juntamente. Dice así las Escrituras: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, ¿sí? Este hombre representa obviamente a Dios, y les entregó, y le llamó a sus siervos, los seres humanos, y les entregó sus bienes. Verso siguiente: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, hizo negocio, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No pierda de vista esta palabra. El que había recibido 1 fue y cavó, hizo un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor, no era de él. Dígale a la persona que tenga más cerca: todo lo que tienes material no es tuyo, es del Señor. Siguiente versículo: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, o sea, cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí, escuche, tu talento en la tierra, tu dinero, o sea, en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y obviamente le devolvió la misma cantidad que el Señor le había dado la primera vez para que Él lo administrara y lo haga producir. Le devolvió el capital sin ningún interés para el Señor. Entonces dice el verso siguiente: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo
y negligente, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo a hacer cuentas, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, ese único talento, quítenle y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, al que hizo producir más, se le añadió lo que se le quitó a este último que no había hecho producir el talento que se le había dado. Porque al que tiene, y esto es un principio del Señor para sus hijos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, en otra versión dice, aún lo poco que tiene, le será quitado para dárselo a la otra persona que tiene más. Y al siervo inútil, o sea, al que se le dio, pero lo escondió en lugar de negociar con ello y hacerlo producir ganando intereses para su señor, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, vamos a dejarlo hasta allí, hasta el versículo 30. Y quiero compartir esta mañana con ustedes el tema que le puse por título, no entierres los talentos. No entierres los talentos. ¿Sí? Obviamente los talentos que Dios te ha dado. Cuando hablamos, como se habrán dado cuenta, de talentos, estamos hablando acerca de una unidad monetaria, ¿sí?, de aquella época, justamente de Jesús. Y cuando hablamos de un talento, estamos hablando, y esto lo busqué en un diccionario, ¿sí?, un talento vendría a ser hoy en día el equivalente a $385,350. Imagínense, esa es la cantidad que se le dio a ese hombre, a ese siervo, ¿sí?, en aquel entonces, $385,350. Y esa es la cantidad que este hombre enterró, hizo un hueco y lo enterró porque tuvo miedo, dice. 2 talentos serían $770,700 y 5 talentos serían $1,926,775, perdón. En otras palabras, lo que el Señor de todo, el dueño de todo, le había dado a estas 3 personas, en realidad a todos le dio una buena cantidad. No es poca cosa. Justamente hacíamos una broma antes de comenzar con esta grabación. Yo le compartía a algunos hermanos que están conmigo en la grabación, ¿no?, acerca de este equivalente al día de hoy de esta moneda, del talento. Y claro, parece cuando leemos en la Biblia y decimos que se le dio un talento, suena poco, pero en realidad un talento era $385,000. Y así a manera de broma decíamos, bueno, yo la verdad le pediría a Dios, Señor, dame un talento. Hoy día dame $385,000, nada más, no te pido mucho, ¿cierto? Así que hago este aporte para que entendamos que en ninguno de los 3 casos nadie recibió poco, todos recibieron mucho. Y quiero llevar este ejemplo de moneda al ejemplo, ¿verdad?, de nuestra realidad, de cada uno de nosotros, los seres humanos, porque a veces hay personas que creen que han venido a este mundo con menos y que Dios es injusto porque pareciera que Dios le hubiera dado más a otros que a uno. Pero en realidad, ¿sabe una cosa? Si bien es cierto, Dios le ha dado a unos más que a otros, pero a todos nos ha dado una gran cantidad, o sea, cosas de gran valor, ¿sí? Y dicho sea paso, ya vamos a ver dentro de un momento por qué es que Dios ha dado a algunos más que otros, y estamos hablando de bienes materiales, de dinero, ¿sí? Sin embargo, como dije hace un rato, aunque a unos le ha dado y le seguirá dando más que a otros, por una buena razón que ya lo veremos, sin embargo, nadie podrá decir que Dios no nos ha dado mucho a todos, ¿no? A todos, porque yo estoy seguro que dentro suyo y dentro mío hay potencial, hay capacidades impresionantes que no han sido descubiertas y mucho menos llevados a su máxima expresión, lo cual hace que muchas personas que ya no están entre nosotros se hayan ido de este mundo en un estado de pobreza, cuando literalmente ellos eran una mina sin explotar. Por eso alguien dijo que el lugar más
caro del mundo no son los petroleros o las tierras donde hay petróleo, sino las tierras grandes donde hay cementerios que guardan los restos de personas que se murieron y se fueron de esta vida sin haber encontrado, sin haber descubierto los dones, las habilidades y todas las capacidades impresionantes que Dios ha puesto dentro de cada ser humano. Entonces, dígale una vez más a la persona que tiene a su costado, no entierres los talentos que Dios te ha dado. Y recuerde, no estoy hablando de habilidades en este punto, estamos hablando de dinero, de bienes materiales. Ahora, según las Escrituras, Dios es el dueño de todas las cosas, ¿ok? Y llama, como dice este pasaje que leímos de Mateo 25, y llama a sus siervos para darles sus bienes para que los hombres, para que nosotros seamos los administradores de Dios aquí en la tierra. Ahora, cuando habla de sus siervos, no está hablando necesariamente de personas que vienen a la iglesia, porque nosotros tenemos la costumbre de llamar siervo solamente a la persona, siervo de Dios, a la gente que está en una iglesia. Pero en realidad aquí está hablando de manera general. Sus siervos son todos los seres humanos, ¿verdad?, que están en la tierra y les sirven. Recuerden una cosa, Judas no fue un buen cristiano, pero en cierta forma se podría decir que él les sirvió para que los planes de Dios, ¿sí?, para que los planes de Dios fueran hacia adelante. Ciro, el rey Ciro, por ejemplo, también fue otro hombre que no era del pueblo de Israel, sin embargo, siendo un hombre pagano, un hombre impío, Dios lo llama mi ungido, Dios lo usa como un instrumento para traer bendición al pueblo de Israel. Ahora, la Biblia dice, a uno dio 5 talentos, que ya vimos cuánto es, casi $2 millones, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento, que son $385,000. A cada uno, y acá está el punto, a cada uno le dio conforme a su capacidad. No se lo dio porque uno hizo una oración, Señor, dame 1 talento, Señor, dame 5 talentos. Yo no sé si usted conoce gente que está pidiendo, Señor, dame más plata, Señor, que me aumenten el sueldo. Y a la luz de esta palabra que vamos a ver hoy en día, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que nosotros no debemos de orar para que Dios nos dé más plata, sino más bien debemos de procurar mejorar nuestra habilidad, nuestra capacidad de administración, porque es por la capacidad de administración que Dios te pueda confiar un poco más de lo que tienes ahora. No es porque le pongas cara de pena, no es porque le pongamos, ¿verdad?, cara de tristeza o cara de que no tengo plata. No, esa no es la manera, ¿no? Entonces, capacidad, cuando dice a cada uno le dio conforme a su capacidad, y obviamente se refiere a la capacidad de administrar, capacidad significa aptitud que cada uno tiene para alguna cosa, o sea, para hacer algo, ¿no? Y la palabra aptitud, del latín aptus, significa capaz para, ¿sí? Todos nosotros somos capaces para alguna cosa determinada. Ahora escuche, se entiende que le dio entonces a cada uno conforme a la capacidad que tenían en el momento que lo recibieron. Ahora, déjeme decirle algo. Mientras los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo como Él quiere y a quien Él quiere, según 1 Corintios 12:11, ¿sí? 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de Dios reparte los dones espirituales como Él quiere y a quien quiere, según este pasaje, ¿sí? Pero los bienes materiales, de acuerdo a esta parábola de los talentos, son dados por Dios según la capacidad de administración de cada uno. Según la capacidad de administración de cada uno. Pastor, ¿por qué será que Dios me ha dado a mí menos plata? Y bueno, porque no tienes mucha capacidad para administrar más dinero. Entonces tenemos que buscar mejorar nuestras capacidades administrativas para que Dios pueda ver que somos personas confiables a quienes se le puede añadir un poco más. Ahora escuche, esto nos muestra que cuando se trata de dar bienes materiales, Dios al hombre, Dios es justo. Diga conmigo, por favor, Dios es justo. ¿Y por qué digo que Dios es justo? Porque Dios siempre pondrá
en tus manos o en las manos de las personas lo que cada uno es capaz de administrar. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que Dios da barbas al que quijada no tiene. Y quizás esto puede ser un buen dicho cuando se trata de barba, pero cuando se trata de dinero, déjeme decirle que Dios no le va a dar más dinero a alguien que no tiene capacidad. O sea, Dios no le va a dar más dinero a alguien que no tiene más capacidad para administrarlo, ¿ok? En la parábola, o sea, mientras yo estaba leyendo este pasaje, el Espíritu Santo me hacía recordar, por ejemplo, la historia o la parábola del hijo pródigo. Este muchacho le pide al padre la parte de los bienes materiales que le correspondía, y el padre, o sea, le pidió la parte de la herencia que le correspondía en vida, se lo pidió al padre, y el padre se lo dio sin objetarle nada, sin ponerle ninguna traba. Sin embargo, la Biblia nos muestra, en Lucas 15, léalo en su casa, ¿verdad? Vemos cómo el hijo menor ni bien recibió el dinero, la herencia adelantada, tomó distancia del padre y obviamente de la casa del padre, y vivió perdidamente, dice, hasta el punto de dilapidar, o sea, de terminar su herencia y quedarse en la ruina, en la calle, como usted sabe por la misma historia bíblica. ¿Le suena familiar esta historia del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Cuántas personas le piden a Dios hasta el día de hoy que les dé más de lo que tienen y no se preguntan si tienen la capacidad de administrarlo? Ya mucha gente puede pensar, oye, pero qué mal ese padre. Yo, si mi hijo me pidiera la herencia adelantada y yo sé que mi hijo es un inmaduro, yo no se la doy. Yo no se la doy. Sin embargo, acá el padre del hijo pródigo sí se la dio. ¿Y por qué se la dio? Yo llegué a entender algo, y esto me lo hizo entender el Señor. Si partimos del hecho de que Dios conoce a todos sus hijos y sabe lo que todos vamos y sabe cómo todos vamos a reaccionar, yo entiendo que el Padre utilizó este principio: en cuanto dependa de ti, busca la paz y síguela. O sea, él sabía que si se negaba a darle la parte de la herencia, el hijo iba a hacer rabietas, iba a estar molesto y iba a seguir insistiendo hasta agotarle la paciencia. Yo pienso que el Padre, que representa a nuestro buen Dios y Padre también celestial, puede haber pensado de esta manera: bueno, tú me estás pidiendo la parte de tu herencia económica adelantada y yo te la voy a dar. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú crees que quieres o que necesitas, bueno, yo te la voy a dar. Y no te la voy a dar porque realmente crea que estés en la condición de administrarlo, porque me has mostrado que eres un inmaduro, que eres un hijo que todavía te falta aprender a madurar y que realmente no vas a hacerlo bien. Pero como tú eres terco y eres porfiado, entonces voy a hacer lo que tú quieres que yo haga y te lo voy a dar para que luego te convenzas por ti mismo, por tu experiencia, por tu mala experiencia, ¿verdad? Que en realidad nunca tendrías que haber insistido en que yo te dé esto, porque si yo hubiera creído que tienes la madurez como para administrar tu herencia, sin que me lo pidas, yo mismo te lo hubiese dado, porque eres mi hijo, porque eres mi hijo. Y obviamente vemos que al final de la historia del hijo pródigo, obviamente lo que tendría que haber sido de bendición, la parte de la herencia, terminó siendo una maldición para él, porque vivió perdidamente. Y esto no fue porque el padre le dio la herencia, sino porque él ya había planeado vivir de esa manera. ¿Cuánta gente no tiene plata? ¿Sí? ¿Cuánta gente hoy en día no tiene mucho dinero y son gente muy tranquila? Si son cristianos, son hermanos bien, consagrados, pero comienzan a tener un poco más de dinero y se pierden, se echan a perder. Y uno dice, wow, ojalá Dios no le hubiera dado tanto, porque mejor hubiera sido que viva esa persona con lo justo, pero siempre cerca a Dios, que tener ahora abundancia y estar apartado de Dios y haber dejado, ¿verdad?, lo mejor, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas le piden a Dios que les dé más de lo que tienen y no se preguntan a sí mismos si tienen la capacidad para administrarlo? En otras palabras, yo le animo a usted también, hermano o amigo que nos estás viendo a través de las redes sociales, que antes de pedirle a Dios que le dé más dinero, pregúntese si usted está en la capacidad espiritual, emocional, física, intelectual, como para poder administrar más de lo que ya tiene. No sea que le pida más a Dios y ese adicional lo eche a perder. Hay un pasaje, me viene en este momento recién, no lo tengo anotado en mis notas, pero recuerdo cuando en Proverbios 30, si mal no recuerdo, cuando el proverbista dice, ¿no?, a Dios le dice que no me des mucho,
¿sí? Para que no me eche a perder, pero tampoco me des poco al punto de que reniegue de ti. Dame el pan necesario, dame lo justo, ¿no? Y obviamente eso lo hizo una persona, un hombre, que era consciente de que cuando no estás preparado para administrar mayor cantidad de la que tienes, gracias, Proverbios 30, en el verso 8 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, dice, ¿no? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Conoce gente así? Que una vez que ya, cuando tenían hambre, buscaban a Dios, ahora que están saciados, ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿La iglesia? ¿El pastor? No, pero yo ni lo conozco, ¿sí? O que siendo pobre, dice, ¿no? No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Interesante, ¿no? Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, Gálatas 4, verso 1 y 2, por ejemplo, el apóstol Pablo lo pone de esta manera más puntual. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Un niño, de acuerdo a este pasaje, no tiene la misma capacidad de administrar, ¿verdad?, que una persona adulta. Es por ello que mientras está niño, ¿sí?, en esta etapa de su vida de niñez, está bajo el cuidado de tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Note una cosa, el tiempo lo señala el Padre, no el hijo ni el tutor. A veces pienso yo que el error grave, garrafal de este hijo pródigo fue justamente que él señaló el tiempo en donde tenía que salir de la casa. Déjeme decirle a todos los jóvenes, déjeme hablarle de todo mi corazón. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que siempre te mantengas bajo la autoridad de tus padres, de tus pastores, de tus líderes espirituales, porque las personas mayores que están bajo, o sea, que están como autoridades sobre tu vida, ellos se dan cuenta, un papá, una mamá, un pastor, una pastora se da cuenta cuando la oveja, cuando el hijo espiritual o el hijo de la casa ha adquirido la madurez como para ya irse con la herencia, con parte de la herencia que le corresponde. Pero también acá dice, ¿verdad? Un niño no tiene la misma capacidad de administrar que una persona adulta. Es por ello que mientras está en esta etapa de su vida, está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tutores que cuidan al niño, ¿verdad? Y como dice Pablo, ese niño, mientras es niño, no se diferencia en nada del esclavo, de la persona que trabaja como empleado en la casa del padre, ¿sí? Aunque es señor de todo el niño, porque es el heredero, pero él es niño, así que aunque tiene todo, es dueño de todo lo que es de su padre, no puede disfrutar, digo, en el sentido de que se le dé la herencia porque todavía no ha cumplido o no tiene la madurez o la edad legal, según ley, para que pueda dársele y participar, ¿verdad?, de la herencia que le corresponde como hijo. La idea de Dios, en otras palabras, como padre, no es que las bendiciones te hagan daño y te aparten de Él y de su servicio, sino todo lo contrario. En el pasaje que leímos de los talentos, vemos que la diferencia entre el éxito y el fracaso de estos 3 siervos no estuvo marcado por la cantidad de talentos que recibieron, ni por la capacidad que cada uno tuvo, sino más bien por la fidelidad que mostraron al administrar. Vuelvo a repetirte, en el pasaje que hemos leído del capítulo 25 de los talentos, que como dijimos, está hablando de dinero, de bienes materiales, vemos que la diferencia entre el éxito entre los 2 primeros siervos y el último que ocultó el dinero que se le dio, ¿verdad?, no estuvo marcado o determinado por la cantidad de talentos que recibieron, ni por la capacidad que cada uno tuvo, sino más bien por la fidelidad que mostraron al administrar. Anote esto, no es la cantidad. Es más, ayúdeme a predicar, dígale a su vecino más cercano, no es la capacidad, dígale, no es tu capacidad, no es, ¿verdad?, no es la cantidad, ¿sí?, no es la cantidad que tienes, ni la capacidad que tienes para administrar, sino tu fidelidad.
Y yo te voy a explicar, ¿verdad?, qué cosa es fidelidad en este contexto. Note que Jesucristo, el Señor, no enfatizó la cantidad del talento que recibieron, ni la capacidad de administrar que tuvieron, sino que el Señor dijo, bien, siervo y fiel. Fiel, resaltó la fidelidad. No resaltó la cantidad que recibió, ni la capacidad de administrar, ni la capacidad, oye, qué buen negociante eres, no, sino la fidelidad que mostraron los dos primeros hombres y la maldad también y la negligencia del último hombre. Buen siervo y fiel, le dijo a los dos primeros, y mal siervo o siervo malvado, ¿sí?, y negligente, le dijo al último. Ahora escúcheme una cosa. Usted puede haber recibido 5 talentos, que como vimos en la Escritura, es más o menos casi $2 millones. Tú puedes haber recibido $5 millones y no tener capacidad para administrar, $2 millones. ¿Qué hace usted con $2 millones si no tienes la capacidad de administrar $2 millones? ¿Sabe lo que va a pasar si no tienes la capacidad para administrar $2 millones? Que tarde o temprano vas a perder los $2 millones y te vas a volver a quedar sin plata. Lo cual te va a enseñar una cosa, que tu problema no es la falta de dinero, sino la falta de capacidad administrativa. Otro ejemplo, tú puedes haber recibido un solo talento, que son como $385,000, menos de $2 millones, o sea, menos que otros puedes haber recibido en la vida. Y tener la capacidad administrativa y además ser fiel. Ser fiel. Entonces, según la Escritura, en algún momento Dios te dirá, ¿verdad? O mejor dicho, Dios te confiará más de lo que te ha confiado al principio y llegarás a tener seguramente más de lo que al principio se te dio. ¿Por qué? Porque se te añadirá lo que se le ha quitado, como leímos en el pasaje bíblico, al otro que no supo administrar lo que se le había dado. Entonces, conclusión, fidelidad en este contexto no está relacionado solo con administrar bien los bienes materiales que se nos haya confiado, sino, escuche por favor, sobre todo con el hecho de haber generado o ganado intereses para el Señor que nos lo dio. La maldad del último siervo consistió en enterrar algo que no era de él, lo ajeno, lo que era del Señor que se los dio. ¿Conoce usted personas que han enterrado bienes materiales, habilidades, capacidades múltiples, cosas que Dios lo puso dentro de ellos para que ellos lo administraran, lo llevaran a su máxima expresión para poder bendecir el reino de Dios? Sin embargo, mucha gente se ha ido de este mundo sin pena ni gloria, no solamente sin haber descubierto su potencial, no solamente sin haber descubierto las capacidades diferentes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, sino sino que lo peor de todo fue que privaron a mucha gente de ser bendecidos por esas habilidades, por esas capacidades múltiples. Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros no es solamente para el beneficio de nosotros, sino sobre todo para bendecir y para beneficiar a las personas que están cerca de nosotros. Ahora, nadie tiene potestad, de hecho, de enterrar todas aquellas cosas que se les ha dado. ¿Por qué? Y bueno, porque la razón por la que se les dio fue para generar intereses o ganancias al Señor y al reino del Señor. No fue, cuando nosotros leemos esta parábola de los talentos, vemos que no fue la actitud ante los talentos que recibieron, sino la actitud de estas 3 personas ante la persona que se los dio, lo que los llevó a negociar, en el caso de los 2 primeros, o al punto de esconderlo en el caso de la última o del último siervo. Los 2 primeros recibieron los talentos y dice la Biblia que ellos negociaron con ellos. ¿Por qué? Porque entendieron que su Señor se los estaba dando para que lo administraran de manera que ganara intereses para su Señor. Pero el último, el siervo malo y negligente, no solo fue negligente al no negociar con el talento que se le dio, sino que fue malvado porque enterró lo que no era, porque enterró algo que no le pertenecía, ¿sí? El verdadero éxito, y con esto voy concluyendo, no es el resultado de cuánto tienes en la mano o cuán capaz eres, sino de tu fidelidad. A las finales,
¿verdad? El verdadero éxito vendrá a tu vida y a mi vida como resultado no de cuánto tienes, ¿sí?, ni de cuán capaz eres, sino de cuán fiel eres. Y recuerde, para Dios fiel no es la persona solamente que administra bien, sino que administra bien sabiendo y entendiendo que de lo que gane, ¿sí?, una parte va a ser para devolverle a su Señor y otra parte va a ser para que Él lo disfrute. Así que bueno, vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a ser fieles administradores de todas las cosas materiales que Dios nos ha confiado, sea poco, sea mucho. Recuerde, puede que ahora no tenga tanto en su mano, pero si usted es fiel y de ese poco usted lo trabaja y lo hace crecer, y de eso que usted lo está haciendo crecer, le da al Señor lo que es del Señor, seguramente Dios lo considerará una persona fiel, lo considerará una persona que está administrando para generar ganancia a su reino. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra y por tu precioso y maravilloso Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles administradores de la multiforme gracia que tú nos has dado en Cristo Jesús, pero también ayúdanos a ser buenos administradores de todas las cosas materiales que tú has depositado en nuestra mano. Perdónanos por todas las veces que hemos administrado mal y perdónanos por nuestra negligencia y por nuestra maldad, porque muchas veces reconocemos que hemos enterrado lo que tú nos has puesto, Señor, en la mano, por temores, por vergüenza, por prejuicio, por la razón que sea, Dios. Sencillamente perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a atrevernos, Dios, a negociar, a hacer negocios, aunque sean pequeños negocios, con las cosas que tú nos has confiado, hasta que nosotros seamos considerados siervos fieles, de manera que tú puedas confiarnos más de lo que ya tenemos. Dios, gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Que tengas un domingo maravilloso. Gracias por este tiempo también de poder compartir con nosotros. Gracias por abrir la puerta de su hogar para que podamos entrar a su hogar y por confiarnos su corazón. Espero que su corazón haya quedado mejor con esta palabra de parte del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante.